bienvenidos a Anclaje 619. César. Un gusto estar con ustedes, jóvenes, una noche más en este programa que es para ustedes. Así es, la verdad es que se llegó un viernes más de seguir disfrutando, ¿verdad?, de la palabra, aprender de la palabra, tener esos momentos tan especiales a través de esta herramienta y ese instrumento. Y esta noche tenemos un nuevo segmento, una serie de temas que vamos a iniciar a partir de este viernes, que es los jóvenes de la Biblia. Así es, César, la verdad es que pues se vienen temas súper interesantes y que pues también necesitamos ahí que se nos refresque y se nos venga otra vez a la memoria esas historias tan poderosas. Claro que sí, así que te pedimos que no te desconectes, que compartas este link para que muchas más personas nos sintonicen y pues comenzamos. Así es, comencemos. Que el Señor les bendiga, jóvenes. Nos alegramos una noche más de viernes de estar acá reunidos con ustedes. Esta noche estamos acompañados de Víctor y de Gaby. ¿Cómo están esta noche? Bien, gracias. Felices de estar aquí participando en este tema. Así es, contentos, emocionados. Vamos a iniciar una nueva serie en este viernes. Y bueno, les adelantamos un poquito. Esa serie se llama Jóvenes Escogidos. Durante ciertos viernes vamos a estar hablando de diferentes jóvenes de la Biblia que vemos que el Señor los escoge y los usa de una forma especial, y es por eso que sus nombres aparecen en las Biblias. Así es. Así que esta noche empezamos con el primero y es sobre José. La historia de Josué, Josué iba a decir ya, Señor. José, yo sé que ustedes ya la conocen porque es una historia, Gaby y Víctor, que nosotros la venimos estudiando desde que estamos allá en la escuela dominical. ¿Se recuerdan? Que José el soñador, que José el vendido como esclavo, pero vamos a estudiar esta noche más a profundidad sobre algunos puntos importantes que nos pueden ayudar a nosotros como jóvenes de estos tiempos modernos. Y bueno, Gaby, comentanos, ¿por qué crees tú que José fue un niño desde pequeñito escogido por el Señor? Dios les bendiga, jóvenes, buenas noches. Bueno, José fue un hombre lleno de convicciones. Él sabía en quién había creído. Entonces eso lo mantuvo firme, lo mantuvo estable, que sin importar nada, él seguía creyendo en Dios. Así es. Fíjate que, bueno, fíjense, que, o sea, realmente, si nosotros empezamos a leer en la Biblia acerca de la historia de José, él tenía 1001 razones para decir: el Señor me abandonó, el Señor no está conmigo, el Dios que mi padre me enseñó, yo aparentemente no lo veo. Cuando empezamos a ver que es el odio de sus hermanos, que lo venden, pero me llama mucho la atención que a pesar de todas las pruebas que este joven pudo pasar, porque estábamos todavía en su etapa de joven, él siempre se mantuvo firme en el Señor, siempre se mantuvo firme en su creencia a Dios. Se me acaba de venir un texto ahorita a la mente que dice este texto que nosotros debemos mantenernos firmes como viendo el invisible. Es justo como José caminaba, como viendo al invisible. Él se mantenía a pesar de las pruebas tan grandes. Y fíjense que yo creo, no sé, ustedes me van a decir, en ese tiempo nosotros no pasamos pruebas tan grandes como les pasó a José. ¿Cuántas de ustedes alguna vez han estado preso, Víctor? Nunca, y espero no estar. Así es. ¿Alguna vez, Gaby, tu familia te vendió? No. Y fue justo lo que a José le pasó. Entonces vemos que realmente fue un hombre de convicción, Gaby. Así es. Por ejemplo, José era el favorito de su padre. Su padre lo amaba tanto y eso causó en sus hermanos envidia al ver que su padre tenía mayor cuidados de él, que le daba un regalo, una túnica de colores, mientras sus hermanos andaban como con ropa común. Entonces ellos empezaron a tener envidia y a planear qué hacer, porque ellos no se agradaban cuando veían a José y él no tenía intención de creerse mejor que ellos o mayor que ellos, pero sus hermanos, al ver esa acción de su padre, entonces empezaron a envidiarle y a decir: bueno, ¿y él qué piensa? ¿Por qué se cree mayor que nosotros? ¿Por qué nuestro padre lo ama más? Y bueno, para Jacob, José era su hijo favorito, el hijo que había tenido en su vejez con la mujer que amaba, y por eso también sus hermanos era como que lo miraban de lejos, lo miraban
y pensaban hacerle mal. Así que, Gaby, ¿por qué crees tú que José fue un joven escogido por el Señor? Bueno, fíjense que recordando un poco la historia de José, él era el hijo favorito de su padre, el hijo que había tenido en su vejez con la mujer que él amaba. Entonces su padre viene y le regala una túnica de colores, algo muy preciado. Sus hermanos, admirados, se ponen a pensar, bueno, ¿y por qué lo prefieren a él? Nosotros le trabajamos, nosotros hacemos lo que dice, pero ¿y por qué él, que es de los más pequeños, por qué lo consienten tanto? Entonces sus hermanos, en ellos empieza a haber envidia. Como lo vemos en Génesis 37:3, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. La intención de su padre era demostrarle amor, pero cuando sus hermanos lo observaron, entonces tuvieron envidia. Eso trajo que sus hermanos quisieran hacerle mal a José. ¿Y cuál era la intención de ellos? Bueno, matarlo. Imagínense que sus propios hermanos, su familia quiera matarlo porque es el favorito de su padre. Qué terrible. Pero ¿cómo José pudo tener una convicción tan grande? A pesar de que sus hermanos lo querían matar, uno de ellos dijo, no, tampoco no, mejor vendámoslo. Lo vendieron como que si fuera quizás una pulsera, un reloj, Un esclavo. Sea. Lo vendieron como un esclavo, alguien que tenía padre, alguien que tenía casa, alguien que tenía una familia. Es vendido a personas desconocidas, a los ismaelitas, y lo venden como esclavo. Imagínense, José empieza un proceso donde él no entendía qué estaba pasando, no sabía el porqué, pero en ningún momento viene y le reclama a Dios. Él sabía en quién estaba su confianza. Va a un pueblo extraño, es vendido a Potifar, y aún en medio de muchas circunstancias adversas, él sabe en quién ha creído, y cada circunstancia, cada situación que le ha pasado, le sirvió para formar en él carácter, y que sin importar nada, mantenerse firme en que en el Dios que había creído tenía un propósito con él. Así es, mira, Gaby, y eso justamente lo podemos aplicar a nosotros en nuestras vidas diarias. Probablemente tus hermanos no te hayan vendido, vean, porque hoy pues ya no hay esa cuestión de esclavos. Recordemos que antes los esclavos no valían pero ni un 5, o sea, ellos no tenían derecho ni deberes a nada, eran como animales. Y en ese lugar estaba José. Ahora bien, ¿cómo pudiéramos nosotros relacionar eso a nuestros tiempos? Por ejemplo, una traición de un hermano. O, por ejemplo, si ustedes tienen familias y hay familias que son muy unidas, y hay hermanos que son muy unidos, y de pronto tu hermano te hace una mala cara. ¿Qué siente tu corazón? ¿Qué sienten nuestros corazones? Un resentimiento. Y posiblemente dependiendo del nivel de la ofensa, por decirlo así, así va a ser el resentimiento que puede crear en nuestro corazón. Porque no tenemos esa capacidad de responder con amor, sino con odio. Entonces, eso es algo bien fundamental. Así es, vaya, pero fíjate, una mala mirada de tu hermano a quien vos amás, cómo te duele en el alma, y vos decís, puya, cómo me está viendo, si es mi hermano y toda la cuestión. Yo me pongo a pensar, la Biblia no nos dice claramente eso, pero yo me pongo a pensar que José sí amaba a sus hermanos. Y cuando él sintió ese desprecio de parte de sus hermanos, en la Biblia dice que sus hermanos no podían hablarle pacíficamente, o sea, que toda la vida tenían palabras grotescas para él, toda la vida eran agresivos. A mí se me imagina que recibía empujones, recibía palabras groseras todo el tiempo, y yo lo único que se me viene a la mente es cómo debe haberse sentido el corazón de José. Triste, yo me lo imagino llorando porque Claro. Mis hermanos no me aman. Quizá lo que decía Gaby, él no lo comprendía. Y tampoco tenía la culpa de ser el favorito de su papá. Eso ya es otro tema, ¿verdad? Ya con Jacob. Pero el corazón, eso es lo que yo quisiera enfatizar. Cómo se sentía el corazón. Y esto es que ahora en estos tiempos, bueno, más adelante vamos a ver ahí que ellos llegaron al punto de quererlo matar. Ya estamos hablando de palabras grandes. No estamos hablando de, ay, solo me caes mal. Ya no, me caes mal, te odio con toda la expresión de la palabra y te quiero matar. Ese era el pensamiento de sus hermanos. Entonces, pero lo que decías, Gaby, él se mantuvo firme en quien había creído, y eso me encanta porque qué difícil es realmente mantenernos firmes en el Señor. Y eso, aparte de tener la convicción, tener fe, lleva a José a, por decirlo así, tener un corazón santo, tener una vida de santidad.
y lo demuestra de formas muy prácticas. Tenemos el ejemplo a los 17 años cuando llegó con Potifar. Creo que todos hemos leído esa parte donde la mujer se le presenta a José, se le insinúa, lo acosa y él con lo que responde es con huir. Huir. Sabemos que él se quitó su ropa, salió desnudo corriendo, se humilló a sí mismo para no humillar a Dios. Así es. Recordemos que el pecado se nos presenta de formas, porque la palabra dice que era una mujer hermosa y él también era un joven guapo, atractivo, y por eso llamaba la atención de ella. Entonces el pecado a nosotros, a los jóvenes, se nos puede presentar de esa forma, como algo hermoso, algo llamativo, pero ahí es lo importante de huir. No importa cómo andemos, pero tenemos que huir. Y eso es en lo que tenemos que trabajar, tener esa capacidad de decirle no al pecado. Hay algo bien importante ahí que leía hace un tiempo, que aunque aún no estaba escrito en la palabra, pero él ya conocía, ya lo tenía en su mente, y esto está en Timoteo, en la segunda carta de Timoteo 2:22, y dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ahora la pregunta del millón es: ¿estamos huyendo nosotros del pecado? Porque la palabra nos dice claramente que José tuvo la acción física y literal. Él se levantó, salió corriendo y no le importó lo que tú decías, que todo el mundo lo viera desnudo, no le interesó. Él dijo: yo no le voy a fallar a mi Dios, porque él sabía que si él realizaba esa acción iba a dañar el corazón de Dios. Exacto. Entonces, la palabra nos dice también que nosotros debemos huir del pecado, pero ¿será que lo estamos haciendo? Ahí es la gran... Es que el hecho, cuando estamos en pecado, tenemos el ejemplo de José. Él sabía, posiblemente ninguna de las personas que estaban a su alrededor se iba a dar cuenta de lo que iba o de lo que sucedía entre ellos dos si pasaba algo con la mujer de Potifar. Pero nosotros en nuestra actualidad sabemos que sí, posiblemente nadie se va a dar cuenta de lo que hagamos o del pecado que estamos cometiendo. Pero sí estamos conscientes de que Dios conoce las acciones que estamos realizando y aún así las hacemos. Así es. Entonces, eso es peor. Porque sabemos, y que a quien más conocimiento tiene sobre la palabra, dice la palabra, que más se le demanda. Entonces, eso es lo riesgoso, que nosotros sabemos, nosotros estamos inmersos, venimos a la iglesia, escuchamos palabra en nuestras casas, porque probablemente la mayoría de nuestros padres sean cristianos, y luego se nos presenta una tentación así, en bandeja de oro, porque nunca va a ser algo que nos disguste, toda la vida va a ser algo que nos encanta. ¿Y qué hacemos nosotros? Ay, Señor, porque lo tomás, claro. Lo tomás, y después el Espíritu Santo está ahí con el corazón: hiciste esto no le agrada al Señor, tenés que dejarlo. Y nosotros pensamos: sí, Señor, tienes razón, esto no te agrada, pero te lo vuelven a poner enfrente y volvés a caer. Es que tenemos como un arrepentimiento momentáneo. Así es. Solo al momento que sentimos el resentimiento o la culpa de lo que hicimos, decimos: no lo vamos a volver a hacer. Pero luego no tenemos esa convicción ni de fe ni de nada, porque si se nos vuelve a presentar, lo volvemos a hacer y se vuelve un círculo vicioso. Entonces, en lo que tenemos que trabajar es en esa parte de tratar de que nuestras acciones, o de humillarnos nosotros mismos para no humillar a Dios, no lastimar su corazón, porque Dios es un Padre amoroso, pero también tenemos que responder de esa forma con nuestras acciones, huir, aprender a decir no a las tentaciones. Eso es un punto bien importante, creo que José nos ha enseñado a aprender a decir no y a huir. Así es. Considero yo que eso es un punto bien delicado realmente en nuestras vidas, jóvenes, porque lo que tú decías, volvemos a caer, se vuelve un círculo vicioso y después, empezamos a practicar el pecado por deporte. Nosotros sabemos que nunca vamos a dejar de pecar mientras vivamos en esta tierra, porque somos mortales, porque somos, nuestros cuerpos y nuestros espíritus todavía no han sido redimidos en el Señor. Sabemos que vamos a volver a fallarle, pero una cosa es hacerlo sabedor. O sea, vos estás totalmente 100% consciente: yo tengo esta práctica y sé que al Señor no le gusta. Exacto. Pero
y eso va a sonar bien feo, no vale que el Señor no le use y lo vuelves a hacer. Y eso es lo yuca, porque quiere decir cómo está nuestra vida espiritual. O sea, estamos aquí en la iglesia inmersos, pero cómo está realmente por dentro. Y en esas cosas nos podemos medir a nosotros mismos y darnos cuenta realmente que quizás estamos viniendo a la iglesia en vano, estamos orando quizás en vano, no lo estamos haciendo de todo corazón, quizá no ha habido un arrepentimiento tal cual en nuestro corazón, porque si fuese así, el Señor, bueno, la palabra del Señor dice que Él se fortalece en nuestras debilidades. Exacto. Entonces yo digo, ok, Señor, yo tengo esta debilidad, pero si yo te la presento, y eso es justamente lo que tenemos que venir a hacer cada domingo que venimos al culto, a brindar un culto de adoración. Y cuando decimos adoración no es solamente levantar las manos y Señor, es Señor, tengo esto y te lo entrego a ti porque yo sola no puedo. Exacto. Y ahí es donde el Señor empieza a crecer y luego empezamos nosotros a tener fuerzas para decir, y el enemigo te lo va a volver a poner, claro. Cuando salgas del culto te lo va a volver a poner, pero no, porque esto no le agrada al Señor. Y ahí el Señor empieza a fortalecernos en nuestra vida espiritual. Y fíjate, Rebe, que podemos hacer una comparación. Imagínate, acá nosotros como hermanos que venimos a la iglesia, como lo que mencionas, que podría ser que venimos solo por compromiso, porque no generamos, valga la redundancia, ese compromiso de hacer un cambio nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? Podemos tomar el ejemplo de José. Él era el hijo preferido de Jacob. Sí, de Jacob. Entonces, sus hermanos lo envidiaban. Entonces, cuando nosotros nos volvemos falsos o que solo venimos por compromiso y vemos a alguien que está mejor que nosotros, ahí empieza a entrar también ese sentimiento de envidia. Y decimos, y empezamos a señalarlo, y empezamos a decir por qué a él le va mejor, y empezamos a planear cosas en contra de él, con pensamientos, obras y de cualquier otra forma. Porque eso es lo que pasa cuando no hacemos un cambio de verdad, cuando no huimos del pecado. Así es. Tenemos que cuidarnos realmente de no seguir cayendo y de huir. Pero cuando decimos huir no es solamente la palabra, sino tomar acciones literales. Huir. Si yo sé que estoy pecando con el celular, ¿será que lo dejo tirado porque estoy viendo cosas quizás en mi celular que no le agradan al Señor? Exacto. Si yo estoy pecando con alguna persona, corto relaciones con esa persona porque sé que soy débil cuando estoy con esa persona. Si yo estoy pecando con mi boca, diciendo palabras que no son correctas, pues lleno mi boca de palabras buenas con la palabra del Señor, con las alabanzas del Señor. Entonces tenemos que tomar acciones, tenemos que ser jóvenes de acción, no solo de palabras, no solo decir, ay sí Señor, tenés razón, o el Señor te habló el domingo en la palabra, sí Señor, es cierto, es que son no pegado, pero te quedas ahí y no accionas. No. Entonces tenemos que tomar decisiones, porque tenemos que recordar que José estaba en un lugar donde nadie lo conocía, nadie sabía que él amaba a Dios, que él lo conocía, pero cuando se le presentó la oportunidad de fallar, él dijo, no, yo no puedo hacer eso, porque no estaba el papá, no estaba alguien diciéndole, eso no se hace, sino que él tenía esa convicción, ese compromiso. Yo sirvo a Dios, yo quiero honrarle con mi vida. Y es ahí donde nosotros los jóvenes tenemos que tomar ejemplo, de que no importa dónde estemos y con quién estemos, cuando el enemigo quiera poner tentaciones en nuestras vidas, depende de nosotros decir no o acceder. Así es. Y como el último punto ya para terminar de desarrollar este tema, vemos también en la historia de José una de las características más importantes que él tuvo, y es que él sabía cómo perdonar. Sí. Y mira, eso es tan difícil porque muchos de nosotros no podemos perdonar. No sabemos ni siquiera cómo perdonar. Por ejemplo, en cosas, nosotros sabemos que perdonó a sus hermanos. Exacto. Vemos en la palabra que cuando José llega a ser uno de los altos en Egipto, su familia llega. Porque en el lugar donde vivía su familia estaba pasando 7 años de hambruna y sus hermanos llegan y él los mira, porque se recuerdan de lo de la copa que se estaba dentro de uno de los sacos. Bueno, lo descubren y él reconoce a sus hermanos y obviamente sus hermanos no lo reconocen a él, claro, porque lo vendieron cuando era un niño. Y justamente cuando él mira a su familia, mira a sus hermanos, su actitud no fue de, él pudo haber dicho, me lo sacan de aquí a todos, los meten presos, que los metan a la cisterna también. Por lo que me hicieron. Obviamente nadie sabía que era su familia. Claro. Pero ¿cuál fue su actitud? Le llevó comida.
le llevó comida y luego le dijo que él era José, su hermano, el que habían vendido como esclavo. Entonces, esa es una de las características más importantes. Él era una persona que sabía perdonar. Pero, ¿qué sucede? Nosotros hoy en día pueden pasar muchas cosas, por ejemplo, y una de las más comunes que pasa hoy en día, lastimosamente, es la separación de los padres, por ejemplo. Sí. O que mi papá se fue cuando yo era niña y yo nunca lo conocí. Y aunque yo no lo conozco, tengo esa espina aquí en mi corazón de que mi papá me dejó. Y aunque yo no lo conozco, está aquí. Entonces, ¿cómo soltarlo? Si nosotros no aprendemos a perdonar, nunca vamos a poder conocer al Señor realmente. Es que nosotros perdonamos, como dice, de dientes hacia afuera. Así es, de dientes hacia No afuera. en nuestro corazón. Porque incluso yo te puedo decir, Rebe, yo te perdono por todo lo que me has hecho. Pero cada vez que me ves... Pero cada vez que te veo, Así es. está esa espina en mi corazón. Entonces no perdonamos con amor. Eso es lo importante, perdonar con amor. Y que de verdad cuando te recordes o veas por lo que pasaste, tu corazón ya no se entristezca. Así es. Ese es un punto bien importante para poder tomar este ejemplo del perdón, perdonar con amor. Así es. Y aquí entra otro punto también bien importante. De acuerdo a cómo pónganse a pensar un momento, y ustedes también, jóvenes que nos están viendo, cómo es su vida cuando nadie los mira. ¿Qué hacen cuando nadie los mira? ¿Será que nosotros somos dignos de perdón? ¿Será que somos dignos de que el Señor nos perdone por todo lo que nosotros cometemos a diario? Probablemente no, pero el Señor ya nos perdonó. Él pagó un precio inigualable en la cruz del Calvario y nosotros hemos sido comprados a precio de sangre, un precio que jamás nadie nunca va a poder superar ni igualar, ni siquiera se le puede comparar. Entonces, acá tengo un punto bien importante que dice que perdonar a quienes nos ofenden perfecciona el perdón de Dios en nosotros. O sea que si el Señor viene y yo nunca perdoné, probablemente me quede. Porque si el Señor me perdonó a mí, porque yo no puedo perdonar a aquel que me ofendió, el que me habló mal, el que quizás me traicionó, aquel que me dejó, tengo que saber perdonar. Ahora sabemos que eso no es fácil, eso es por medio del Espíritu Santo que yo tengo que decir, Señor, yo no sé cómo perdonar, no sé ni siquiera cómo empezar, ¿verdad? Exacto. Y el Señor nos lo irá revelando. Dice acá Mateo 5:23, Mateo 6:14 al 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, realmente eso del perdón no es nada fácil, pero es algo esencial para que nosotros como hijos del Señor podamos seguir creciendo en Él. Porque no podemos nosotros pretender, Señor, yo te sirvo, Señor, el lunes, el martes, el miércoles, el discipulado, vengo a los cultos, te sirvo aquí, pero tenés todavía esas ataduras en tu corazón, que cuando ves a aquella persona, ay, sí, que se te ponen hasta las orejas rojas, Sí. por todo lo que te hizo. Entonces, es en vano todo lo que estamos haciendo, solo estamos pasando el tiempo, gastando nuestro dinero, pero quizá el Señor no está recibiendo el servicio, quizá el Señor no está recibiendo nuestra adoración porque no hemos sabido perdonar. Jóvenes, esperamos que este tema sea de crecimiento para todos. Es importante que podamos poner resistencia al pecado, que huyamos de él, y que algo bien importante que hemos aprendido de José, que a pesar de las situaciones en las que nos encontremos o problemas que podamos pasar, ya sea con nuestros amigos, con nuestros familiares, en nuestros trabajos o en cualquier actividad que realicemos, no perder la fe, tener esa convicción de lo que somos, de lo que queremos hacer y de lo que Dios quiere con nosotros en nuestras vidas también. Así es. En la Biblia dice que nosotros debemos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, es necesario que si en el anhelo de nuestro corazón está el poder crecer espiritualmente, yo sé que en sus corazones está el anhelo de crecer espiritualmente, en mi corazón está el anhelo de crecer y decirle, Señor, úsame para lo que tú querrás. Muchos decimos eso, Señor, aquí soy yo, úsame. Pero el Señor mira, escudriña hasta lo más profundo de nuestros corazones, y si Él ve cosas que no le agradan, o si Él sabe que nosotros tenemos cosas que debemos soltar, Él no nos va a empezar a usar hasta que nosotros lo soltemos. Entonces,
Hay que pedirle, jóvenes, al Señor sabiduría, hay que pedirle discernimiento, hay que pedirle que el Señor se revele a nuestras vidas para hacernos entender todo aquello que está adentro de nuestros corazones que no le agrada, que quizá muchas veces ni nos estamos dando cuenta de lo que hacemos. A veces actuamos sin pensar y lo hiciste y ni cuenta te dice de que acabas de cometer algo que al Señor no le agradó. Entonces, les queremos dejar eso en sus corazones. Los tiempos son cortos, el Señor viene y nosotros quizá no estamos preparados para la venida del Señor. Lastimosamente no lo estamos y hay que ser claros. Entonces, Señor, yo quiero estar lista para cuando tú vengas, Señor, yo no me quiero quedar aquí. O no sé si sabes, pero yo no me quiero quedar aquí. Entonces hay que pedirle al Señor eso, porque no podemos decirle, Señor, ay, por favor llévame, pero yo estoy actuando todo lo contrario de lo que Él me establece en su palabra. Así es. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es que debemos ser fieles a Dios. Porque imagínense a alguien que estaba a punto de ser matado por sus hermanos, Dios lo coloca el segundo al mando después de Faraón. ¿Por qué? Porque en todo momento Él fue fiel. Dios honra a quienes lo honran. Así es, Gaby. Mira, y otra cosa bien importante es que cuando nosotros somos hijos. Y no importa si vos estás pasando por la situación más difícil en tu vida, tené por seguro que el Señor no te ha dejado. El Señor está ahí contigo y quizás estás pasando esa situación porque el Señor necesita que fortalezcas tu carácter, el Señor necesita que empieces a soltar algo en tu vida, pero aunque vos veas un túnel oscuro y no veas la luz al final del túnel, el Señor está contigo, Él no te ha dejado y va a estar ahí y te va a ayudar a superar esa prueba, así que no te rindas. José nunca se rindió. Así es. José pasaba una, pasaba otra, lo metían, lo traían para acá, lo tiraban para allá, pero él nunca se rindió. Él siempre se mantuvo firme en el Señor. Así que, amados jóvenes, esperamos que este tema haya llegado a sus corazones, que el Espíritu Santo haya hablado a sus corazones a través de este tema. No desperdiciemos las palabras del Señor, no las dejemos caer en saco roto, claro. atesorémoslas, guardémoslas en nuestros corazones y de esa forma el Señor va a empezar a actuar en nuestras vidas. Amén. Así que continuamos más de nuestro programa Anclaje 619. Que el Señor les bendiga. Jóvenes, hemos finalizado un programa más y pues estuvo súper interesante, Jackie. Y qué ejemplo más claro el de José, pues que pudimos ver el respaldo de Dios a lo largo de todas sus pruebas y dificultades que su propia familia lo hizo pasar. Y también recordarte que cada miércoles tenemos nuestro discipulado virtual de jóvenes a las 8 de la noche. Síguenos también siempre en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Jóvenes Nuevo Pacto San Salvador. Ahí estamos brindando mayor información y un seguimiento espiritual para nuestras vidas. Y esto fue Anclaje 619.